Muy buenas tardes, estimados amigos, los saludo con mucho gusto. Hoy es día jueves 5 de noviembre del año 2020. Soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 44 años. Asimismo, soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas que fue fundada el 1 de julio de 1985, ya actualmente con una extensa trayectoria de más de 35 años, a través de los cuales en todos los casos con eficacia y conforme a estricto derecho hemos conservado, protegido y defendido con eficacia el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de todos nuestros clientes. El día de hoy vamos a hablar brevemente de algunos datos que nos indican con toda claridad, con toda nitidez, que desafortunadamente hasta el día de hoy los contribuyentes, los contadores públicos y los abogados fiscalistas hemos manejado deficientemente en todos los casos las revisiones fiscales. Ningún contribuyente tiene experiencia en atender revisiones fiscales. Aun y cuando haya padecido varias revisiones fiscales a lo largo de su existencia un contribuyente, 4, 5, 7 revisiones fiscales, lo cierto es que con toda seguridad, todas esas revisiones fueron manejadas defectuosamente. Probablemente la primera revisión fiscal la manejó sin ton ni son, motivo por el cual surgieron a su cargo créditos fiscales cuantiosos. Probablemente hasta se corrigió durante el desarrollo de la revisión fiscal, por lo que ya fue innecesario que la autoridad emitiera un crédito fiscal a su cargo, pues él durante la revisión fiscal, precisamente para que no le fincaran un crédito fiscal, decidió pagar de inmediato las cantidades que le cobraban. Los contadores públicos y los abogados tampoco son expertos en manejar revisiones fiscales, aunque el contador a lo largo del año tenga 2 o 3 revisiones fiscales entre todos sus clientes, lo cierto es que como actualmente atender una revisión fiscal no es un servicio profesional por el cual el contador público cobre honorarios específicos, sino que erróneamente la atención de las revisiones fiscales se incluye en la iguala, ¿verdad? Entonces, como el contador público no cobra honorarios profesionales por atender una revisión fiscal, ¿verdad? Pues lo que quiere el contador es que esa revisión fiscal concluya, que no le quite el tiempo, y por eso muchas veces el contador público es el primero que recomienda al cliente que mejor pague durante la revisión fiscal las cantidades que le están cobrando. Por lo que hace a los abogados fiscalistas, pues estos están inmersos en la tarea de promover medios de defensa tradicionales, interponer recurso administrativo de revocación, juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, juicios de amparo, etc. Y además, como el abogado fiscalista está consciente de que no conoce los impuestos, de que no conoce las leyes de impuestos, sus reglamentos, y de que no conoce cuestiones contables, de que no conoce el contenido de las declaraciones, pues normalmente el abogado fiscalista se mantiene ajeno a las revisiones fiscales. Muchos abogados fiscalistas, cuando un contribuyente que está siendo sujeto pasivo de una revisión fiscal busca al abogado, este le contesta: ¿sabe qué? Mire, ahorita atienda la revisión fiscal con su contador de la mejor manera posible, y ya cuando le notifiquen el crédito fiscal, búsqueme. Claro, porque cualquiera puede impugnar un crédito fiscal ya fincado por la autoridad fiscal, máxime si la impugnación se va a basar en incompetencias de la autoridad fiscal, en la omisión de motivación y fundamentación, en vicios de procedimiento o en omisión de formalidades.
pues eso cualquiera lo puede hacer, porque además prácticamente son demandas de machote. Claro, demandas que finalmente se pierden, pero de entrada, bueno, pues la interposición de esa demanda de machote le genera al abogado fiscalista un honorario profesional, ¿verdad? Y entonces el abogado fiscalista en general prácticamente no tiene ninguna experiencia en atender revisiones fiscales. Desde luego, el hecho de que contribuyentes, contadores públicos y abogados fiscalistas seamos inexpertos, seamos desconocedores de cómo atender con eficacia las revisiones fiscales buscando el beneficio del contribuyente, eso beneficia sobremanera a la autoridad fiscal, al fisco, al SAT, ¿verdad? Quienes, claro que se aprovechan de ese desconocimiento para cobrar cantidades de dinero muy superiores a las realmente adeudadas por los contribuyentes revisados, y eso ha ido provocando que paulatinamente se vaya descapitalizando a los contribuyentes, muchos de los cuales finalmente han fracasado, han tenido que cerrar sus empresas, cerrar las fuentes de trabajo, lanzar al desempleo a sus trabajadores, dejar sin sustento a las familias de los trabajadores, y muchas veces ha provocado que el nivel de vida del propio empresario y su familia descienda considerablemente. Bien, estimados amigos, esto que estoy diciendo puede parecer chocante, puede parecer incluso falso, pueden ustedes pensar que se trata de opiniones meramente subjetivas, sin sustento alguno, pero desafortunadamente es la realidad. Eso es lo que marcan las estadísticas recientes que lleva en sus controles, en su página de internet, el propio Servicio de Administración Financiera. Miren ustedes, el Servicio de Administración Tributaria a nivel desconcentrado maneja las administraciones desconcentradas de auditoría fiscal, de servicios al contribuyente, de recaudación y la administración jurídica. La administración desconcentrada de auditoría fiscal es precisamente la que lleva a cabo, la que lleva a la práctica las revisiones fiscales. Es la que revisa la situación fiscal de los contribuyentes a fin de conocer si han pagado correctamente sus impuestos o si han incurrido en omisión fiscal, en evasión fiscal, ¿verdad? Y desde luego, si detecta que hay omisiones, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal es la que determina y notifica los créditos. Una vez que ya los créditos fueron notificados, el contribuyente tiene 30 días hábiles para pagarlos o para impugnarlos y garantizarlos. Si transcurren los 30 días sin que el contribuyente pague o garantice el crédito fiscal, eso provoca legalmente que el crédito fiscal se haga exigible, y una vez que ya es exigible, entra en acción la Administración Desconcentrada de Recaudación, cuya misión es precisamente ejecutar, cobrar los créditos fiscales exigibles que los contribuyentes no pagaron o no garantizaron dentro del plazo de 30 días hábiles, y la Administración Desconcentrada de Recaudación cobra los créditos a través del procedimiento administrativo de ejecución, a través del PAE, que se inicia requiriendo el pago, y si el contribuyente en esa diligencia no demuestra que ya pagó el crédito fiscal, en ese momento la autoridad ya puede proceder a embargar bienes, muebles, inmuebles o incluso la negociación para, con esos bienes embargados o con esa negociación embargada,
hacer efectivo el cobro del crédito fiscal exigible no pagado en tiempo y forma por el contribuyente. Bien, estimados amigos, la función de auditoría fiscal es revisar la situación fiscal del contribuyente y, en su caso, determinar y notificar créditos fiscales. La función de la Administración Desconcentrada de Recaudación es cobrar los créditos exigibles a través del procedimiento administrativo de ejecución mediante el embargo de bienes o de negociaciones. Esas son las funciones de la Administración Desconcentrada y de la Administración Desconcentrada de Recaudación. Desconcentrada de auditoría, determinar créditos, revisar, recaudación, cobrar. Bien. Bajo esta lógica, ¿quién creen ustedes que debiera recaudar más dinero? ¿Que debiera cobrar más dinero? Pues obviamente todos pensaríamos que la administración desconcentrada que recauda, que cobra más dinero, es precisamente la Administración Desconcentrada de Recaudación. Y pensaríamos que la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal, pues esa casi no recauda, casi no cobra, porque su función no es cobrar, su función no es recaudar, su función es revisar, conocer la situación fiscal y, en su caso, determinar y notificar créditos fiscales que el contribuyente puede impugnar o que puede pagar o que puede garantizar. Y solamente cuando esos créditos fiscales determinados y notificados por auditoría fiscal no son pagados ni garantizados por el contribuyente dentro del plazo de 30 días hábiles, entonces es cuando entra en acción recaudación para cobrar ese crédito exigible mediante el embargo de bienes o de la negociación del contribuyente deudor. Entonces todos pensaríamos que auditoría fiscal pues no juega en la recaudación, pues porque esa no es su función. Y nos vamos encontrando con la sorpresa, de acuerdo a las estadísticas que en su propia página publica el Servicio de Administración Tributaria, que las administraciones desconcentradas de auditoría fiscal recaudan 10 veces más lo que recaudan las administraciones desconcentradas de recaudación. Según información de la propia Secretaría, que ustedes pueden consultar en su página, esta información nosotros la hemos plasmado en nuestro libro La Nueva Defensa Fiscal, Mexicanos Invencibles ante el Fisco, una obra jurídica que está a su disposición en nuestras oficinas. En la pantalla aparece nuestro número de teléfono y nuestra dirección de correo electrónico, en donde ustedes, si se interesan, pueden adquirir esta obra jurídica, en donde se tocan todos los temas fiscales que impactan a los contribuyentes y en los cuales tienen o deben tener injerencia y acción directa los contadores públicos y los abogados fiscalistas. Bien. De acuerdo con esta información, fíjense ustedes, en 2011, las administraciones desconcentradas de auditoría fiscal, a través de las revisiones fiscales, recaudaron casi 252,000 millones de pesos. 252,000 millones de pesos. Y la Administración Desconcentrada de Recaudación en 2011 recaudó 21,226 millones de pesos, menos de la décima parte. En 2011, Auditoría Fiscal recaudó más de 10 veces lo que recaudó las administraciones de recaudación. En 2012, las administraciones desconcentradas de recaudación fiscal recaudaron casi 255,000 millones de pesos, mientras que en ese mismo año
las administraciones locales de recaudación recaudaron 26.304 millones de pesos. A otra vez, un poquito menos de 10 veces más recaudó Auditoría Fiscal que recaudación. En 2013, Auditoría Fiscal recaudó 372 mil millones de pesos, mientras que Auditoría Fiscal recaudó solamente 56 mil millones de pesos. Aquí en este año 2013, Auditoría Fiscal recaudó casi 7 veces lo que recaudó la Administración Desconcentrada de Recaudación. En 2014, las administraciones desconcentradas de Auditoría Fiscal recaudaron 385 mil millones de pesos, mientras que en 2014 las administraciones locales desconcentradas de recaudación recaudaron 26 mil millones de pesos. Aquí prácticamente Auditoría Fiscal recaudó, pues yo diría que como 14 veces más de lo que recaudó la Administración Desconcentrada de Recaudación. En 2015, las administraciones locales de Auditoría Fiscal recaudaron 292 mil millones de pesos, mientras que las administraciones de recaudación recaudaron solamente 28.484 millones de pesos. O sea que Auditoría Fiscal recaudó más de 10 veces lo que recaudó la Administración Desconcentrada de Recaudación. Muy bien, vemos amigos cómo estos porcentajes se mantienen a la alza a favor de Auditoría Fiscal en los últimos años. Cada vez recauda más Auditoría Fiscal y cada vez recauda menos la Administración Desconcentrada de Recaudación Fiscal. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque durante las revisiones fiscales, las autoridades hacendarias que son expertas en practicar revisiones fiscales, porque ese trabajo lo han desarrollado durante muchísimos años, todos los días y todo el día, los empleados y funcionarios de Auditoría Fiscal están practicando revisiones fiscales. Ya tienen ensayadas 1000 formas de lograr que el contribuyente sucumba ante sus presiones y que el contribuyente sin contador público y sin abogado, en la mayoría de los casos diga, bueno, pues voy a pagar. Si está claro, son cada vez menos los contribuyentes que resisten esa presión, normalmente porque realmente no tienen dinero ni lo pueden conseguir prestado, por eso no se corrigen, ¿verdad? Porque no tienen un suegro, un hermano, un amigo, un papá, un hijo que les preste, ¿verdad? Por eso no se corrigen, porque si lo tuvieran, juren lo que también se corregirían y ya no había crédito fiscal. Entonces son una minoría que no pueden corregirse por estar verdaderamente en la miseria, sin dinero y sin que alguien que les pueda prestar, que son los que no se corrigen y que son los poquitos créditos fiscales que la autoridad determina y notifica, y son esos pocos créditos fiscales, menos de la 10ª parte de los créditos que podía determinar la Auditoría Fiscal si en todos los casos se emitiera un crédito, son esos pocos créditos fiscales los que, al no ser pagados ni garantizados por el contribuyente deudor, dan lugar a que se inicie el procedimiento administrativo de ejecución y les embarguen sus bienes. A los demás no les embargan sus bienes. ¿Por qué? Pues porque prefirieron pagar desde la revisión fiscal, sucumbiendo ante las veladas amenazas de la autoridad fiscal de males mayores, y además, si no tienen un contador público experto en el tema, y si tampoco tienen un abogado fiscalista que los asesore con eficacia en esos difíciles momentos, pues la mayoría de contribuyentes sucumben, y la mayoría de contribuyentes
pagan durante el desarrollo de las revisiones fiscales los créditos que a ciegas la autoridad fiscal les determina. Porque la autoridad no entra en muchos pormenores, simplemente en una hojita blanca, ahí anotan cifras globales y el contribuyente tiene que creer que esas cifras son reales, ¿verdad? Y entonces, con la amenaza de que van a profundizar en la revisión fiscal, de que pueden ampliar la revisión por otros ejercicios más, de que el asunto puede ser penal, y además con una ventaja que le dicen, si te corriges, pues a lo mejor te podemos condonar las multas. Todos esos argumentos provocan que, mal asesorado el contribuyente o sin asesoría, pues en la mayoría de los casos el contribuyente revisado decida pagar a ciegas los créditos fiscales que se le cobran, los cuales en la inmensa mayoría son muy superiores a los realmente adeudados por el contribuyente revisado. Esto es, un contribuyente que acepta pagar, por decir algo, en una revisión fiscal para corregir su situación fiscal 5 millones de pesos, probablemente su adeudo era nada más de 800,000 pesos. Pero bueno, la autoridad se da cuenta de que está solo, de que no sabe nada, de que su contador no está preparado para atender revisiones fiscales, de que no tiene abogado al lado. Pues claro que en lugar de cobrarle los 800,000 pesos que realmente adeuda, pues le clava el diente y le cobra 5 millones de pesos. ¿Sí está claro? Entonces, vean ustedes, del total de créditos que la autoridad puede determinar en una revisión fiscal o como consecuencia de revisiones fiscales, el 90% de contribuyentes prefiere pagar durante la revisión fiscal. Y solamente menos de la 10ª parte, y generalmente porque son insolventes, son los que no se corrigen, porque son insolventes y no tienen a alguien que les preste el dinero, ¿verdad? Por eso no se corrigen y son a los pocos que les determinan un crédito fiscal y son a los poquitos que el día de mañana a través del PAE les embargan sus bienes. ¿Sí está claro? Esta tendencia va creciendo de tal suerte que la autoridad pretende que en breve lapso el 100% de revisados se corrija, que ya no haya créditos fiscales determinados y que ya no haya necesidad de llevar a cabo el PAE ni de embargar bienes, porque como ya no hay créditos, porque todos pagaron en las revisiones fiscales, pues ya es innecesario el llegar a la ejecución de créditos. Desde luego, esto afecta a los contribuyentes. Digo, a los contribuyentes porque los deja en la calle con una mano adelante y otra atrás, o con una situación económica de alta vulnerabilidad económica, Oiga, le cargan la actualización, la inflación que se genera por culpa del gobierno, la tiene que pagar el contribuyente al actualizarle impuestos y multas. Le cobran recargos leoninos del 1.47% mensual de recargo moratorio, 1.47 mensual, que se aplican sobre los impuestos previamente actualizados. ¿Qué inversión te da una ganancia mensual de un interés del 1.47? Ninguna. Son leoninos esos intereses. Y luego todavía te imponen multas del 55% o del aumentos de multa del 60%, aumentos de multa del 50%, y tú pagas esas multas y resulta que el pago de esas multas no es deducible. Para el fisco, el dinero que tú erogaste para pagar multas sigue en tu poder. Y sobre ese dinero ya gastado en pagar multas, tú tienes que pagar el 30% de ISR si eres persona moral, el 16% de IVA. Y si eres persona física, normalmente el 30, el 32, el 34 o el 35% sobre esa cantidad que tú pagaste por concepto de multa. ¿Sí está claro? Entonces, pues, estimados amigos, de que manejamos deficientemente las revisiones fiscales, de eso no hay duda, y de que las manejamos deficientemente en perjuicio de los contribuyentes, de eso no hay duda. En resumen de todo lo que nosotros dijimos, en todos esos años,
las administraciones desconcentradas de auditoría fiscal recaudaron más de 1,5 billones, casi 1,600,000,000,000 de pesos. Y en todos esos años, las administraciones locales de recaudación a través del procedimiento administrativo de ejecución solamente recaudaron 170,000 millones de pesos, una décima parte de lo que recaudaron en auditoría fiscal. Cuando te llega una revisión fiscal, la autoridad llega con el propósito de privarte de tu patrimonio, de tu dinero, de que durante la revisión fiscal le pagues. Y en el 90% de casos lo consigue. Lo consigue, ¿por qué? Porque el contribuyente es inexperto en el manejo de revisiones fiscales, porque los contadores públicos no son expertos en atender revisiones fiscales con eficacia en beneficio del cliente, y porque los abogados fiscalistas están ausentes esperando ingenuamente que la autoridad determine y notifique créditos fiscales para impugnarlos, ¿verdad? Lo que cada día acontece menos, porque hoy de 100 contribuyentes revisados, 90 se corrigen, solamente emiten créditos a 10 o menos de 10 contribuyentes, y son esos pocos créditos respecto de los cuales los abogados están todos esperando, y con tal de conseguir llevar un asunto de esos, son capaces de cobrar honorarios profesionales del 1%, incluso, o menos del 1%. De tal suerte que promover medios de defensa en materia fiscal hoy en día es una actividad nada rentable, nada atractiva. Hace muchos años, el siglo pasado, 1990, todavía en el 2000, por un juicio fiscal se podía cobrar el 30% de honorarios. Hoy en día se pelean por cobrar el 1%. ¿Qué diferencia entre un abogado fiscalista que promovía medios de defensa en 1980 y 1990, que eso sí ganaban dinero, con los disque abogados fiscalistas que hoy promueven asuntos en donde realmente cobran migajas? ¿Por qué algunos se sostienen? Pues porque cobran migajas y se llenan de clientes, y entre tantos clientes, bueno, pues subsisten, máxime que pagan sueldos de hambre a sus colaboradores, aparte de que a muchos pasantes no les pagan con el pretexto de que les están enseñando. Por eso mucho abogado fiscalista hoy se da una vida más o menos rentable. Claro, no faltarán aquellos que incluso venden facturas, venden comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, pero ya no hay abogados fiscalistas que vivan en la abundancia promoviendo medios de defensa, porque primero, casi no hay créditos fiscales, porque el 90% de contribuyentes se corrige durante la revisión fiscal. Y cuando hay un crédito fiscal, si yo quiero ser el abogado que impugne ese crédito, pues tengo que bajar mis honorarios al mínimo. Y si hay que cobrar el 1%, lo cobro. Y entonces, ¿cómo puedo vivir bien? Bueno, pues llenándome de cientos de clientes. Y al llenarme de cientos de clientes, bueno, pues tengo que hacer las cosas deficientemente, porque no puedo atender con excelencia a multitudes de clientes. Bien, estimados amigos, este es el estado de cosas. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y está visto, pues, que el 90% de contribuyentes revisados pagan a ciegas durante la revisión fiscal los excesivos créditos fiscales que la autoridad con maldad les finca en exceso, y solamente un 10%, normalmente porque son insolventes y no tienen quien les preste, son los que no se corrigen y llegan al tribunal. ¿Sí está claro? Y son a ellos a los que a través del PAE les privan de su patrimonio, mientras que auditoría fiscal recauda 10 veces más que lo que recaudación a través de la ejecución de créditos fiscales. Bien, estimados amigos, esto no necesariamente tiene que ser así. El contador público y el abogado fiscalista
deben capacitarse, deben prepararse para manejar revisiones fiscales con eficacia, protegiendo el patrimonio, negocios, dinero y libertad de los contribuyentes. La autoridad llega a revisar a un contribuyente con la finalidad de fincarle un crédito lo más cuantioso posible que le permita quitarle su patrimonio, su negocio, su dinero, y si el contribuyente no tiene liquidez, entonces la autoridad lo que pretende es quitarle su libertad para que utilizar como medida de presión el encarcelamiento, para que la familia del contribuyente, con tal de que este contribuyente recupere su libertad, pues se deshaga de los bienes de la familia y pague el crédito fiscal. Y bueno, si la familia del imputado, del contribuyente imputado, es insolvente, bueno, ese imputado en la cárcel va a servir como ejemplo a los demás contribuyentes, para que sepan los demás contribuyentes que cuando la autoridad los revise, o pagan o van a ir a la cárcel. ¿Sí está claro? Y con ese temor, la mayoría de contribuyentes pague durante las revisiones fiscales. Nosotros, contadores públicos y abogados, tenemos que prepararnos y capacitarnos para manejar las revisiones fiscales con el claro propósito de que la autoridad no determine créditos fiscales, o que los créditos fiscales que determine sean los justos y sean en las cantidades justas, normalmente muy reducidas comparadas con las excesivas que artificialmente la autoridad quiere cobrar. Y la finalidad de asesorar en una revisión fiscal es proteger, defender y conservar el patrimonio, el negocio, dinero y libertad de los contribuyentes. Esa manera de manejar las revisiones es posible. En Defensa Fiscal Grupo Jurídico nosotros tenemos 35 años de experiencia atendiendo revisiones fiscales, y en todos los casos, sin excepción, hemos conservado, hemos protegido, defendido y conservado con eficacia el patrimonio, negocios, dinero y libertad de nuestros clientes. Eso es algo posible que lo hemos nosotros realizado a lo largo de 35 años. Por eso, como es algo posible, nosotros queremos compartir con los contadores y con los abogados las reglas para manejar correctamente una revisión fiscal en beneficio del contribuyente, conservándole su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Lo hemos dicho, si para hacer un arroz, si para cocinar un arroz hay reglas claras que si no se cumplen provocan que el arroz resulte como algo no digerible, como algo no apetecible, imagínense nada más si para manejar con eficacia una revisión fiscal en beneficio del contribuyente no va a haber reglas. Claro que hay reglas, y precisamente nosotros los días 10, 11 y 12 de noviembre de este mes, ¿verdad?, vamos a impartir cada día de 10 de la mañana a 2 de la tarde, 4 horas diarias, un curso titulado Cómo manejar una revisión fiscal para que la misma concluya en ceros, en donde vamos a dar toda la información pertinente para que contadores y abogados manejen con eficacia esas revisiones en beneficio de sus clientes, de los contribuyentes. Manejar una revisión fiscal es un servicio profesional complejo, difícil, demandante, que requiere de que el contador público y el abogado trabajen cientos de horas. Consecuentemente, es un servicio profesional rentable que le genera al contador o al abogado honorarios profesionales justos que pueden ser en cantidades verdaderamente importantes. Si es cierto que el contribuyente tendrá que pagarle al contador o al abogado honorarios justos, pero a cambio de eso, el contribuyente va a tener ahorros muy superiores a los que le pagó, a los honorarios que le pagó al contador o al abogado. Por decir algo, si el contribuyente le paga 100,000 pesos de honorarios al profesionista, contador o abogado capacitado para manejar la revisión, esos honorarios de 100,000 pesos le pueden generar al contribuyente ahorros de 1,000,000 o de más, ¿sí está claro? Entonces,
Muchos dirán, no hombre, ¿yo por qué le voy a pagar 100,000 pesos al contador? ¿Yo por qué le voy a pagar 100,000 pesos al abogado? Bueno, no los pagues, al rato págale al fisco 1 millón, 3 millones, 5 millones. Tú sabes lo que haces con tu patrimonio. Pero hay otra forma de manejar las revisiones fiscales, en donde si los contadores y abogados se capacitan para atender con eficacia las revisiones fiscales, a cambio de honorarios justos, pueden ahorrarle al contribuyente pérdidas verdaderamente millonarias. Todos estos contribuyentes que en los años de 2011 a 2015 pagaron en conjunto 1.600.000.000.000 de pesos, no le pagaron un solo peso a ningún abogado y a ningún contador. Se ahorraron los honorarios de contadores y abogados. Sí se los ahorraron. Pero a cambio pagaron 1.600.000 pesos. Si estos contribuyentes inteligentemente hubieran buscado la asesoría de contadores y abogados expertos en manejar revisiones fiscales, hubieran pagado montos modestos de honorarios. A lo mejor un 5% del 1,5 billones, ¿verdad? Pero no hubieran pagado el 1,5 billones, ¿verdad? Mucho empresario cuida los centavos y pierde millones de pesos, ¿verdad? Entonces, pues, estimados amigos, hay otra forma de manejar las revisiones fiscales. Nosotros invitamos a contadores públicos, a abogados fiscalistas y a contribuyentes a nuestro evento Cómo manejar una revisión fiscal para que concluya en ceros, que se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de noviembre, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, 12 horas de capacitación, en donde daremos reglas concretas y específicas cuya eficacia está probadísima, que permitirán que los contribuyentes, contadores y abogados manejemos adecuadamente las revisiones en beneficio de los contribuyentes, protegiéndoles, defendiéndoles y conservándoles su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Al final de este video dejamos el temario completo, ¿verdad? Y desde luego aparecen en la pantalla el teléfono y la dirección de correo donde tú puedes solicitar más datos y en donde puedes incluso inscribirte para este evento que sin duda alguna será de mucha utilidad para quienes lo tomen y les permitirá conservar con eficacia su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Sean muy felices, estimados contribuyentes, contadores y abogados. Los esperamos. Si quieren conservar su patrimonio, pues hay que capacitarse para ello. Sean muy felices. Muy buenas tardes.